Esta carrera representa muchas cosas difíciles y gloriosas de la vida. Y es un aprendizaje constante, no eres la misma persona cuando empezaste que cuando estás ahorita. El camino es tortuoso y te enseña muchas cosas, te enseña el valor de las decisiones, el precio de los errores. Volverás a amanecer, no te enlazarán otros brazos, vivirás amaneceres, entrará luz en tu cuarto, arrumbarás mis recuerdos como se arrumban los trastos, pero por más que lo intentes, ya no olvidarás mis labios. Bueno, mis ídolos de niño, uno pensaría, bueno, muchos niños latinoamericanos, sus ídolos tienen que ver con el fútbol, ¿verdad? No es mi caso, yo nunca fui gran amante del fútbol, pero sí de la música. Entonces mis ídolos empiezan a aparecer sobre todo tal vez en la preadolescencia, en la adolescencia, personas que me llamaban muchísimo la atención. Gente que venía haciendo música rock, particularmente en español, desde España, desde México, desde Argentina, gente como Miguel Ríos, en España, en Argentina, gente como Charly García, como los Soda Stereo, como Andrés Calamaro, como Fito Páez. Eran mis músicos favoritos en esa etapa de la adolescencia. Esos eran mis ídolos. Luis Alberto Spinetta, que sigue siendo para mí un referente inmenso. Y también un poco de la música del Caribe, ¿no? Yo crecí oyendo también, no solamente rock, sino también salsa, ¿no? Entonces gente como Rubén Blades, como el maestro Blades, gente como el Gran Combo de Puerto Rico, como Cheo Feliciano, de más atrás, Benny Moré, Agustín Lara, no sé, personajes así. El rock obviamente porque era lo que me correspondía por mi generación, por mi época, pero los otros porque era la música que yo escuchaba en casa por mi papá, que era melómano y adoraba los boleros y la música del Caribe. Fue una infancia muy feliz, fui el menor de 5 hermanos por una diferencia muy grande, entonces era un poco mimado, era muy consentido en casa. Tengo 2 hermanas y 2 hermanos, entonces tenía 3 papás, 3 mamás, unas navidades inolvidables, una infancia llena de alegría, cerca de la naturaleza, una infancia en donde me sentí un niño muy querido y que desde siempre tuve la oportunidad de estar cerca de la música. En mi casa había mucha música alrededor, uno de mis hermanos era pianista, mis tíos, mi mamá, mi papá cantaban y tocaban instrumentos, entonces era una infancia muy feliz y rodeada de mucha música, y que me permitió empezar a estudiar música también muy jovencito. A los 5 años ya estaban tomando clases de piano y metiéndome en este mundo de la música. Tanto yo te di que tu piel aún huele a mí. Es difícil desprenderse del pasado porque sí. ¿Para qué fingir? Se te nota desde aquí que por él no sientes nada. Se te nota en la mirada cuando estás con él. Yo comencé en la música, bueno, primero con el piano, que estudié durante muchos años antes de ingresar a la universidad, y cuando estaba en la secundaria, que estaba todo este boom del rock en español, obviamente lo primero que hice con un grupo de amigos fue formar nuestra banda en el colegio y participar en los eventos y en los concursos intercolegiados y tal. Y así fue como tuve la primera oportunidad de grabar y de dar a conocer mi música, ganando un concurso radial a nivel nacional de bandas de colegio. Y ahí nació mi primer proyecto musical, que se llamó Poligamia, la banda Poligamia. Gracias a eso pudimos grabar nuestro primer EP y difundir esa música a través de una cadena radial a nivel nacional, y eso nos permitió empezar a ser parte de la industria musical y a trabajar en la música siendo muy jóvenes. A los 16 años, 17 años ya estábamos lanzando nuestro primer álbum y empezando a girar y hacer videoclips, y tuvimos una serie de televisión. Bueno, arrancamos muy pronto gracias a ese deseo de emular a nuestros ídolos, ¿no? A través de la creación de bandas, inicialmente haciendo sus covers y cantando las canciones que nos gustaban, y después empezamos a hacer nuestra propia canción que se llama Mi Generación, precisamente de Poligamia. Buscando emular a esos ídolos que teníamos, nos dimos cuenta que muchos de ellos
tenían algo en común y era que hablaban de su realidad, de sus lugares, de sus ciudades, de sus países con nombre propio, las calles, los parques, los lugares que frecuentaban, la gente que conocían. Y a mí me pareció interesante tratar de hacer un ejercicio similar, nombrando los lugares, las cosas y sobre todo los acontecimientos que marcaron a mi generación cuando éramos jóvenes. Y así nace esta canción que hoy en día sigue siendo relevante y sigue siendo conocida por mucha gente, porque nos lleva a pensar en esos hechos, algunos muy alegres y muy felices, otros muy dolorosos, que marcaron nuestra primera juventud. Y es bonito ver cómo gente mucho más joven conoce esa canción, la canta en los conciertos y celebra con nosotros ese recordar de lo que fue la generación de la gente que, como yo, nacimos alrededor de la mitad de la década de los 70. Es verdad, lo primero que empieza a cruzar fronteras en la música colombiana tiene que ver con la salsa. Eso es cierto, y con un poco el vallenato, pero no mucho, sigue siendo un fenómeno muy local. Pero creo que el primero que rompe con eso y abre esa puerta creo que es Carlos Vives, quien haciendo una fusión genial entre el vallenato y el rock y el pop, logra cruzar fronteras y presentar nuestra parte de nuestra cultura en el mundo. Y de paso hacia eso, y de paso nos enseña a nosotros, otra generación que venía detrás, a mirar hacia adentro y a encontrar en nuestra propia cultura y en nuestras propias expresiones una serie de valores que estábamos ignorando, sino despreciando. Y no solamente a los artistas, también a nuestro propio público colombiano. Y esa transformación que logra hacer Carlos con su obra, particularmente con estos primeros álbumes de la provincia, cambian mucho la visión, tanto de artistas como del público, como de los medios colombianos, y empezamos a darle valor e importancia a lo que está sucediendo. Entonces, pues vienen otros artistas que llevan eso aún más allá. Pero esa lección que nos dio Carlos de mirar hacia adentro y reconocer en los valores culturales propios un gran tesoro, cambió la historia de la música colombiana, definitivamente. Cuando Carlos nos demuestra a todos eso, y no soy el único, muchos que creo que entramos en esa tendencia de decir, oye, ¿y qué tal si en vez de imitar empezamos a buscar hacia adentro? Y entonces me doy cuenta que yo había crecido yendo, obviamente, música colombiana, pero también había crecido yendo boleros, había crecido yendo baladas, la música que estaba alrededor de mi casa, y empiezo a explorar por ahí, y mis primeros 2 álbumes como solista son una exploración en el bolero y en el son, que siempre lo estuve tan cerca. Porque el bolero tiene una cosa muy linda, y es que tiene figuras, intérpretes, compositores y grabaciones desde el norte de México hasta la Patagonia. Existe el bolero, y por supuesto Colombia no es la excepción. Tenemos grandes compositores de bolero e intérpretes. Entonces yo me di cuenta que allá había una beta que a mí me interesaba mucho explorar. Y la lección que nos dio Carlos con esa introspección musical me pegó a mí y a muchos otros artistas, que empezamos a mirar hacia adentro y a encontrar esas respuestas, ¿no? Pasa algo interesante, y es cuando ya crezco un poquito más, ya estoy alrededor de mis 20 años, un poquito más, tengo este gran primer amor en la vida, que como los grandes primeros amores muchas veces no salen bien, o se diluyen, se acaban, se rompen. Y esa ruptura y ese despecho o ese dolor por ese amor que no florece, encuentra un refugio en el bolero. Y empiezo yo a recordar todas esas canciones que para mí en ese entonces, antes no tenían tanto sentido, en ese momento empiezan a cobrar un sentido inmenso, todas esas letras. Y digo, bueno, yo quisiera tratar de hacer mis propias canciones y contar mi propia historia, ¿no? Ya he acompañado mis emociones con grandes intérpretes y compositores del pasado, pero ¿qué pasa si empiezo a explorar yo mismo cómo contar mi propia historia? Y ahí empiezo a escribir y a hacerme un lugar como compositor y como solista, y es el momento en que lanzo mi primera producción muy musical. Ya se acaba la banda y empiezo yo a buscar este nuevo camino, y la vida y las emociones que empiezo a vivir como una persona muy joven me llevan a buscar en ese género una manera de expresarme y de contar mis propias historias. Yo no tenía pensado seguir haciendo música, yo pensaba que la banda se acababa y yo quería de pronto ser productor o compositor, trabajar para otra gente. Y se me dio una oportunidad muy interesante de grabar mi primer álbum como solista, casi que por accidente. Y al principio fue duro, porque en mi país me conocían como el cantante de la banda de rock, y tuve que abrirme ese espacio, pero ya por el segundo álbum empecé a consolidar un estilo y un seguimiento que me permitió seguir por ahí. Pero al principio sí, ese cambio de canal, de pasar del rock
sobre todo al principio de la carrera, al bolero y al son, no era fácil convencer que eso es lo que yo quería hacer. Segundo álbum de solista, una canción que se llama Tengo Ganas. Definitivamente es el camino, ese es mi estilo, por fin me entendieron, esto es lo que quiero hacer. Cuando hago estos dos primeros álbumes que están tan enfocados en el bolero y en el son, me doy cuenta de que a pesar de que estoy muy feliz con eso, tengo una añoranza de lo que venía haciendo antes y de explorar otras cosas. Entonces empiezo a combinar eso con unas pinceladitas de pop, con unas pinceladitas de rock, con algo de balada. Empiezo a abrirle un poquito la puerta a los sonidos tropicales, como la canción que mencionas de Si Fueras Mi Enemigo, y empiezo a darme cuenta que, igual que la cultura colombiana, igual que muchos de mis colegas, hemos venido siendo permeados por una cantidad de elementos, no uno solo. Y esa fusión enriquece las carreras de todos nosotros. Un colombiano promedio recibe música anglo, recibe música del Caribe, recibe una gran dosis de música mexicana, recibe música del sur del continente, se mezcla todo eso con lo que es propio nuestro, de nuestras culturas, que además son diversas, pues tenemos la cultura de la costa pacífica, de los llanos orientales, de las cordilleras. Entonces no somos una sola cosa, somos una mezcla tremenda de diferentes sonidos e influencias, y a medida que uno va madurando y creciendo, va abriéndole la puerta a que esas influencias que siempre están adentro empiecen a salir, y ahí se va creando el estilo. Y yo creo que casi todos los músicos colombianos, los artistas colombianos, podemos contar una historia similar en cuanto a ese tipo de influencias. Cada uno encuentra su lugar, su manera, su nicho, pero todos somos el resultado de una cantidad de cosas que hemos venido consumiendo y recibiendo desde que nacemos. En un rincón del mundo que está justamente situado al sur del Caribe, donde llega de todo. Intuitivamente, por casualidad, lo fui encontrando, prueba y error, escribiendo canciones, proponiéndolas en los conciertos, probándolas en vivo, lanzando álbumes y encontrando, no solamente con el público, sino conmigo mismo, que me daba más gusto hacer. Alcancé a publicar en acetato y en cassette. Después pasamos al CD, después la gran crisis de la piratería y del CD, y después toda la revolución digital, que sigue en marcha, ¿no? Que cada 6 meses, cada año, la manera de consumir, la manera de promover, la manera de difundir cambia. Entonces somos una generación de artistas que está acostumbrado a la adaptación, a estar entendiendo nuevas maneras de cómo funciona la industria. Y eso es chévere porque nos mantiene despiertos y prestos a acomodarnos a las nuevas tendencias. Sí, he visto pasar por frente de mi casa el cadáver de formatos, el cadáver de maneras de difundir la música, como los consumidores, de la manera de facturar, de monetizar. He visto tantos cambios pasar que creo que ahora lo raro sería que no cambiara, ¿no? Que siguiera igual. Estamos acostumbrados a que esto esté cambiando, pero ese primer golpe, que fue la crisis del CD con la piratería, me acuerdo que nos asustó a muchos. Muchas casas discográficas en ese momento colapsaron, quedaron solamente las más fuertes, y la industria cambió completamente. Podría decirte que pesado, porque cobra muchos peajes, ¿no? Como lo dice Alejandro Lerner en una de sus canciones, que es una de mis favoritas. El peaje en la vida personal es grande, pero cuando tu decisión de ser artista es lo suficientemente fuerte y está tan atada a tu persona, no te duele, ¿no? Porque ya es parte de tu ser. No divides al artista de la persona, sino que la persona es el artista, o el artista es la persona. Y creo que eso es, pues, mi manera de ver. Hay gente que le gusta dividir, tener el personaje y tener la vida privada. A mí me parece chévere que sean el mismo, porque los sacrificios que se hacen y los esfuerzos que se hacen desde una sola identidad y con una sola razón, que es darle gusto a ese ser humano que quiere hacer arte. Esta carrera representa muchas cosas difíciles y gloriosas de la vida, y es un aprendizaje constante. No eres la misma persona cuando empezaste que cuando estás ahorita. El camino es tortuoso y te enseña muchas cosas. Te enseña el valor de las decisiones, el precio de los errores, lo valioso de la honorabilidad y del respeto y de la honestidad, como en la vida. Yo creo que todas las profesiones nos enseñan cosas que humanamente son muy valiosas. Y el artista, por definición, se parece mucho
al ser humano, trabaja con emociones y trabaja con los fracasos y los triunfos de un ser humano. Entonces, yo creo que van muy de la mano las dos cosas y es un aprendizaje fuerte e intenso el del artista. Creo que hubiera seguido por algún camino artístico y a mí siempre me llamó mucho la atención el cine, las artes audiovisuales, la narrativa a través el cine, como mucha gente lo ha dicho, es la sumatoria de muchos artes. Y la música en escena, la música en el escenario también se debe parecer mucho al teatro, ¿no? Tiene que haber una narrativa muy sólida, tú te estás contando una serie de historias o una gran historia, y tienes que poder aprovechar esas herramientas que te brinda un escenario para hacer que la experiencia del espectador no sea solamente auditiva, sino visual y también teatral, ¿no? Que tú estás recogiendo el relato de la narración de alguien, que es ese artista que estás yendo a ver, no solamente sus canciones así como en una playlist. Creo que nace de la necesidad de no aburrirte, ni aburrir a tu equipo y por ende a tu público, ¿no? De poder salir con algo diferente, que la persona que me vio hace un par de años vaya a verme hoy y diga, bueno, vamos a ver con qué va a salir este tipo. Porque es interesante jugar con los formatos y la puesta en escena. Tú vas formando un repertorio que va creciendo a lo largo de los años, pero hay una serie de canciones que vas a estar cantando ¿no? constantemente, esos éxitos que te van a acompañar hasta el final. Entonces la manera de proponerlos, de interpretarlos, de arreglarlos, presentarlos, contarlos, debe ser entretenida y debe variar, como te digo, para mantener al artista entusiasmado y con ganas, y a su equipo, a sus músicos y también a su público. Fue un cambio grande. Y al principio me costaba un poco de trabajo entender que voy a compartir esta canción que tanto amo con otra persona, de verdad, es como, al principio me costaba un poco de trabajo y empecé a hacerlo, al principio un poco a regañadientes, pero después me vine dando cuenta que había algo muy interesante en ese proceso, en ese ejercicio, y era, sobre todo cuando lo haces con gente que no se parece tanto a ti, y es un intercambio, es un aprendizaje, yo traigo lo mío a la mesa, tú traes lo tuyo, yo mato las pulgas de esta manera, tú las matas de otra, pero yo aprendo, ¿no? De tu método de composición, de producción, de interpretación. Ves las cosas diferentes como las veo yo y de repente aprendo cosas y meto trucos a mi bolsa de producción o de composición que no tenía, gracias a ese intercambio y esa colaboración. Y ahí me parece que es muy valioso cuando tú estás trabajando con alguien a quien respetas y de quien esperas recibir un aporte o una lección en algún sentido, esa colaboración cobra sentido. A nosotros los bogotanos nos juzgan un poco por ser fríos, por ser un poco parcos, ¿no? Tal vez tenga que ver con el mismo clima y la misma luz de nuestra ciudad, que es un poco fría y es un poco gris a veces, y con esa pretensión de principios del siglo pasado, de que queríamos imaginarnos que éramos como una especie de Londres latinoamericana, ¿no? Los tipos de abrigo, con el ceño fruncido y el sombrero de ala bajita, y en esta metrópoli que nos imaginábamos que era Bogotá. Y se nos juzga un poco y se nos caricaturiza un poco por eso. Nos llaman rolos, nos llaman cachacos, y somos esos tipos fríos y hartos y poco expresivos. Pero creo que no es tan así. Esa coraza y ese molde, yo creo que se ha roto hace muchos años. Bogotá es una ciudad diversa, cosmopolita, donde llega gente de todas partes de Colombia y del mundo, que tiene mucho que ofrecer, y ese estereotipo de este tipo harto y malhumorado y frío y seco, creo que está mandado a recoger, y tenemos muchas cosas que decir, pero nos ha costado trabajo romper ese estereotipo, ese molde. El costeño, por el contrario, siempre ha sido dicharachero, alegre, fiestero, gritón, ¿no? El paisa también tiene otra idiosincrasia muy distinta, muy familiar, muy social. Los bogotanos tenemos nuestra manera de ser así, muy particular, pero somos igual de felices y tenemos muchas cosas que contar y mucha música que presentar. En los últimos años se ha visto
un florecimiento, digamos, de ese talento de la cultura bogotana, y hay ejemplos buenísimos, ¿no? Te puedo hablar así rápidamente, porque se me viene a la cabeza ya mi compadre Fonseca o mis amigos de Morat, que son de los personajes más bogotanos que me puedo imaginar, y mira cómo enamoran al mundo. Hay una serie de proyectos bajo la manga que tienen que ver tanto con la música como con la comunicación. Y para nosotros, volviendo al tema de lo vertiginoso de los cambios de la industria, ese es otro aspecto, ¿no? Y cada vez le encuentro más utilidad y más valor y más oportunidades y posibilidades a las redes sociales, no solamente para difundir o para convocar o para medir, sino también para proponer. Entonces hay una serie de proyectos que vamos a empezar a ver a partir del año entrante, que tienen que ver con la utilización de las redes de una manera muy artística, pero también un poco desde el punto de vista de negocios. Es una exploración interesante. También vive cambiando la manera de la gente de usar las redes, el algoritmo de las diferentes plataformas siempre está cambiando. Es una exploración que yo vengo haciendo hace unos años y que creo que estoy preparado para presentar una serie de proyectos que me van a permitir tener una faceta diferente, obviamente siempre apoyado en la música, pero no quiero entrar mucho en detalles porque son proyectos que vienen ya muy pronto y que seguramente vamos a estar conversando de ellos en una próxima oportunidad.